El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer iniciábamos, queridos hermanos, continuábamos leyendo la carta del apóstol Santiago, y muy especialmente el apóstol lo que quiere es recordarnos toda la condición humana. El apóstol, a partir de recordarnos esa condición, esa fragilidad, esa debilidad, esas infidelidades que nosotros llevamos inherentes a esa condición limitada, frágil del ser humano, el apóstol pretende que nosotros nos elevemos un poquito más a Dios. No elevar de distraernos, no, sino de ascender, de crecer, de acercarnos un poco más a Dios. Y ayer nos decía y nos daba referencias. ¿Cómo es que llega el pecado a nosotros? Y nos recordaba todas esas fragilidades que nosotros tenemos y la forma en que nosotros vamos cultivando todo eso, porque lo vamos permitiendo. No hacemos nada para mejorarlo, no hacemos nada para erradicar de nosotros todo el pecado. La pereza, la envidia, la gula, cumplir los mandamientos, no sacarles el cuerpo, tener en cuenta las bienaventuranzas, los preceptos del Señor. Muy especialmente, queridos hermanos, poder nosotros, a la luz de las indicaciones que nos hace el apóstol, poder fortalecernos. Hoy de nuevo el apóstol vuelve a insistirnos, queridos hermanos, atención, ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Me recuerda muy especialmente esta partecita a aquel pasaje del Evangelio donde un hacendado no tenía más espacio para acumular riqueza, trigo, miel, no tenía más espacio para donde extenderse. Entonces se dijo para sí: derribaré estos graneros y haré unas bodegas mucho más grandes. Entonces tendré la posibilidad de almacenar más trigo, más cebada, más miel, más aceite, y entonces tendré bienes para vivir muchos años. Me acostaré, dormiré plácidamente
y me diré, ya tengo tiempo suficiente para mí porque ya trabajé y ahora podré vivir tranquilamente. Y ese texto bíblico dice que por la noche el ángel de Dios se le apareció y le dijo, necio, necio, esta noche te reclamarán la vida. Y hoy nos está diciendo el apóstol que nosotros vamos viviendo como si todos nosotros fuéramos autosuficientes, controláramos el tiempo, controláramos el espacio, controláramos a las demás personas, controláramos todo y pudiéramos programarnos tranquilamente, porque como lo controlamos todo, ya tenemos controlado cuándo es que vamos a morir. Y como eso no va a ser ya, sino que ni siquiera me atrevo a ponerle una fecha porque faltan tantos años, entonces yo programo como quiero. Hay una palabra más fea, pero no la voy a decir. Entonces, queridos hermanos, caminamos pensando que hoy pudimos despertarnos porque habíamos puesto un celular, un reloj, un despertador. ¿Qué importa el celular y el despertador si Dios hubiese querido que siguieras el sueño eterno? ¿De qué te había servido el celular, el despertador? Fue Dios, queridos hermanos, quien nos ha permitido hoy abrir de nuevo nuestros ojos. Es Dios, queridos hermanos, quien nos regala el don maravilloso de la salud para levantarnos y estar acá en el templo. Si estamos en el templo, es porque Dios ha puesto en tu corazón y en el mío la fe, el deseo de venir a este encuentro maravilloso con el Señor. Hijos, no tenemos nada, no tenemos nada. Hijos, lo único que tiene el ser humano, lo único que es nuestro es el maldito pecado. No más. Eso no lo puso Dios. Eso lo construimos nosotros. De lo contrario, todo es gratuidad de Dios, hijos. En otras ocasiones, o en muchas ocasiones, lo he dicho, pero lo hago es para que aterricemos, hijos, no por molestarles la vida. ¿De qué nos creemos? ¿De qué nos ufanamos? ¿De qué nos enorgullecemos para mirar al otro por encima del hombro? Si nada de lo que tenemos es nuestro, es gratuidad de Dios. El apóstol nos está diciendo, no sea tan convencido. Si Dios quiere, vas mañana a levantarte. Si Dios quiere, mañana abrirás tus ojos. Si Dios quiere, aún vendrás mañana a la celebración de la sal. Si Dios quiere. Y es muy bonito, hijos, nuestros papás, nuestros padres, que no tuvieron toda la gracia y la bendición que nosotros tenemos hoy, de la celebración eucarística a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, que no tuvieron la oportunidad de entrar a Google o a YouTube y mirar allí el evangelio del día, la explicación, la predicación, la homilía de un sacerdote acá o por allá lejísimo. Esos papás nuestros sí entendían esto, porque esto lo enseñábamos los sacerdotes o lo enseñaban los sacerdotes de ese momento. Y los papás ponían atención.
ellos no leyeron la palabra de Dios, la escucharon, pero no la leyeron con toda seguridad. Como si tenemos la oportunidad nosotros y los que han estado y han caminado más cercamente del Señor y han querido contribuir con su labor pastoral, se han acercado a las parroquias y en las parroquias les han enseñado a leer la palabra de Dios y los han enviado a formar para que sean los catequistas, para que sean los proclamadores, para que sean ministros de acogida, para que sean ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Eso no lo tuvieron nuestros padres, hijos. Yo hablo con mi mamá, tiene 86 años, hijos, 87. Y yo le pregunto y ella me dice, no, mi hijo, las iglesias se abrían los domingos, para la Santa Eucaristía los domingos, la recomendación era confesarse uno una vez al año, por Cuaresma o por Semana Santa. Hijos, obviamente no había tanta maldad como hay ahora. Entonces, ellos no tuvieron toda esa gracia y esa bendición que hoy Dios te regala a ti y a mí. Y ellos sí tenían en los labios estas palabras. Me voy a jugar, si Dios quiere. Sí, claro. Me voy a pasear el domingo, si Dios quiere. Le recordaban a uno que no era por autosuficiencia nuestra, sino porque Dios no lo permitiera. Y eso es lo que el apóstol nos dice. Hijos, ¿y qué diferencia hay de ese tiempo de nuestros padres al tiempo de hoy? Ninguna, ninguna. Y enseguida vamos a ver en el Evangelio que ni siquiera mucho más allá, en el tiempo de los apóstoles, es diferente a este tiempo que hoy vivimos. Hijos, ¿y por qué ya esas palabras no están en los labios de los papás de ahora? Ahora los chicos hablan y ellos ni siquiera piden permiso. Los chicos de 5 años, 6 años, 7 años no piden permiso. No saben si Dios quiere o no, sino que dan órdenes a los papás. Me voy para donde la abuela, me voy con mis amigos. Y los papás obedecen. ¿Cómo se cambiaron las cosas, hijos? Me habían pegado una maderiada y se va, venga a ver, ¿qué es lo que le pasa? Tenga. Y así se endereza uno. Pero listo, hijos, estamos en una ciudad, estamos en un momento, en una sociedad completamente diferente. Démosle gracias a Dios que tenemos la fe, démosle gracias a Dios que nos ha permitido estar hoy en el templo, que nos ha permitido llegar a la iglesia, que nos ha permitido ser parte de esta hermosa iglesia católica, la que Cristo fundó, para que pongamos cuidado, escuchemos el mensaje de la palabra de Dios, que el Señor nos quiere hacer aterrizar. No nos relajemos, no nos metamos en el ritmo que lleva el mundo, porque el ritmo que lleva el mundo y que lleva la sociedad, hijos, no es el ritmo del Señor Jesús, completamente diferente. Allá en la sociedad, en estos momentos, lo que te dicen y te hablan es de libros de autoayuda, autosuperación, autohombre, automujer, superhombre, supermujer, y de Cristo y de Dios, nada. Porque la sociedad está de espaldas,
lo he dicho hasta la saciedad y no voy a dejar de decirlo, porque es real, hijos, porque la palabra de Dios así nos lo indica. Está de espaldas a Dios la sociedad, y si está de espaldas a Dios, va equivocadamente por el camino hacia la perdición. Ustedes y yo, que escuchamos, que somos devotos de la divina Eucaristía todos los días, no nos dejemos enganchar ahí. Tenemos que vivir allá, sí, y debemos de respetar. No somos fundamentalistas islámicos, hijos, para inmolarnos por un sí o por un no, en una calle, en un banco, no, hijos, no. Tenemos que ir a la EPS y eso es del mundo. Tenemos que ir a un banco y eso es del mundo. Tenemos que ir a un supermercado, a unas grandes plataformas. No importa, podemos ir, bendecir, pedirle al Señor que bendiga a esta persona, a aquella otra. No hay problema, eso es lo que tenemos que hacer. Ir a esos aerópagos, como hacía el apóstol Pablo, y bendecir, glorificar a Dios por todo eso que nos regala y por todas esas personitas que van y vienen y que no sabemos si tienen a Dios en su corazón o no, y si se levantan y piensan que es una obligación haberse levantado, que es una obligación de Dios. Ah, no, mamá, ¿para qué me tuvo? ¿Para qué me tuvo? No, hijos. Nosotros tenemos que caracterizarnos como hijos de Dios y como católicos que somos, y pensar diferente y tener en cuenta lo que el apóstol hoy tan especialmente nos recuerda. Hijos, recordemos, volvamos a tener en nuestros labios esas palabras maravillosas, hermosas. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Si el Señor nos lo permite, vamos a sacar esta labor adelante. Si el Señor nos regala la gracia, vamos a triunfar. Y en el texto bíblico del Evangelio, hijos, más claro para dónde el ejemplo de la envidia entre los apóstoles y entre los apóstoles con las demás personas. Y eso nos sucede a nosotros hoy. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impida, y les explica por qué. Hijos, vuelve a aparecer esta situación que he recalcado con contundencia. Vivimos más pendiente de los demás que de todo la gracia y la bendición que Dios nos ha regalado a nosotros. Por eso no la disfrutamos, por eso no somos felices, porque el compararnos con el otro nos puede poner en desventaja, puede tener más fortalezas, puede haber maxificado las bendiciones de Dios, puede haberlas hecho rendir mejor que nosotros, pudo hasta haber recibido más talentos que nosotros, pero nosotros no disfrutamos con lo que nosotros tenemos, sino que queremos tener lo que los demás tienen. Lo que a nosotros nos ha regalado Dios no nos sirve. No sirve lo que tiene el hermano. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Ayer nos mostraba el apóstol que cada que nosotros suplimos una necesidad, se crea otra inmediatamente. Hijos, nunca vamos a tener la felicidad completa, y más si la buscamos en los bienes materiales,
bienes pasajeros o la buscamos en nuestras capacidades. Cuando busquemos la felicidad en Cristo Jesús, la vamos a tener para siempre. Mientras tanto no. Y hoy vemos a los discípulos pensando que solamente ellos, porque van caminando con el Señor, tienen derecho y es obligación para ellos, no para nadie más, hacer portentos milagrosos. Y aquí tenemos que aterrizar, queridos hermanos, porque muchas veces por pertenecer a esta hermosa iglesia católica que Cristo fundó, pensamos que todo el mundo nos tiene que hacer reverencia, que todo el mundo nos tiene que reconocer, que todo el mundo tiene que aceptar lo que nosotros queremos, que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nuestra posición, que todo el mundo... No, hijos, no. Porque todos hemos sido creados por Dios y en todos están las semillas del Verbo, las semillas del Creador, las semillas de Dios que nos llaman hacia Él. Que las debilidades y las fragilidades del ser humano se apeguen más a las pasiones y a las sensaciones y a las emociones, y por eso el mundo nos jale más, eso es otra cosa. Sobre eso nosotros tenemos que trabajar para que podamos estar cada vez más cerca de Dios y dejemos avivar en nuestro corazón estos maravillosos dones que están en esas columnas del templo, que son la señal o las señales de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, y revisar cuáles son los frutos de nuestra labor, los frutos en nuestra vida. Si estos frutos todos aparecen en nuestra vida, es porque esos dones están siendo puestos en funcionamiento. Si no aparecen esos frutos, estos dones los tenemos descuidados y hay que pedirle al Espíritu Santo que se manifieste fuertemente en cada uno de nosotros para que desaparezca la envidia que hoy hace pensar a los discípulos que solamente ellos tienen derecho a expulsar demonios. Y el Señor les recuerda que si esas personas que no caminan con Él lo están haciendo en nombre de Él, dejémoslos, no nos metamos con ellos, dejémoslos. Que nos preocupemos más por lo de nosotros. Ya los apóstoles no estaban felices de estar con el Señor, sino que ¿por qué esas otras personas expulsaban demonios? Si ellos que caminan con el Señor no son los que expulsan los demonios, nadie los puede expulsar. No, hijos. Somos de la Iglesia Católica, somos hijos de Dios, pero recordemos que los pentecostales, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los de la oración fuerte al Espíritu Santo, también son hijos de Dios. Y si ellos invocan al Señor, si ellos invocan al Espíritu Santo, les va a costar más porque no viven en estado de gracia. Sí, pero también serán escuchados y atendidos. Ahora, puede que ellos no vivan una vida sacramental como la vivimos nosotros, pero de pronto hasta pueden vivir mejor y más santamente que nosotros, que tenemos todos los medios maravillosos de los sacramentos en la iglesia. A lo mejor, y es particular, cuando uno conoce la iglesia, se da cuenta, hijos, que tenemos todas las bendiciones de Dios para ser santos y salvarnos.
pero que muchas veces, estando dentro de la iglesia, no los utilizamos, no los vivimos, no practicamos los sacramentos, no los frecuentamos. Solamente bastaría hacer un pequeño análisis. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Si esa respuesta te da más de un mes, no debías de recibir la Santa Comunión. Y si esa respuesta es así, hoy mismo deberías buscar renovar el sacramento de la confesión. El sacramento hay que renovarlo, yo se los pido de todo corazón, máximo cada mes, porque es muy complicado uno hacer un buen examen de conciencia con un tiempo mayor a un mes. Uno ya no se acuerda, hijos, ya no se acuerda cuáles fueron las intenciones que tuve en el corazón en el momento en que le lancé esa expresión a fulanito o a fulanita. Y de eso también nos tenemos que confesar. Entonces, hijos, tenemos que ponernos en sintonía con el amor de Dios, con su palabra, que tan especialmente nos recuerda que todos tenemos cabida en el reino de los cielos, y que si un evangélico, un cristiano, un testigo de Jehová, ninguno de nosotros, hijos, sabemos qué puede suceder en el último momento de su vida, en el encuentro personal que esa persona pueda tener con Dios. No sabemos qué pueda suceder. El buen ladrón, San Dimas, en el árbol de la cruz, no sabía que ahí se iba a ganar el cielo. No lo sabía, no lo sabía. Entonces, hijos, hay que respetar, hay que fortalecernos como cristianos católicos, convencidos y practicantes de nuestra fe, reconocer que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos que amar y caminar siempre en pos de ese encuentro maravilloso con el Señor. Tenemos los sacramentos, apoyémonos en ellos, practiquemos, busquemos la vida de gracia para que ese encuentro sea más fácil y más rápido con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.